Palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice así en San Juan capítulo 2, en Primera de Juan capítulo 2, 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque hoy sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por mi hermano y por cada uno de ustedes y por cada esfuerzo nuestro. Amén. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza siempre a seguir adelante. Y pues tal vez no quisiera ampliarle mucho, pero cuando menos ver lo básico de lo que se leyó en esta noche, en esta escritura. Llama la atención cómo el apóstol llama a la iglesia y le hace ver cómo debemos de estar ante Dios, y no solo eso, todos los peligros, así como el hermano leyó todo este capítulo. Es imposible tal vez explicárselos todos en esta noche y hablarles de todo en concreto, pero cuando menos en lo fundamental de lo que el apóstol habla aquí. En primer lugar, empieza a hablar de la comunión, cómo debemos de estar entre nosotros, cómo debemos de vivir en amor ante Dios, y luego también continúa hablando con la separación del mundo y nosotros, cosa que nosotros también hemos tenido enseñanza de parte de Dios en todas esas escrituras y no las ignoramos, o a poco alguno de ustedes las ignora. Y sabemos que primero habla de la comunión que debemos de estar, porque si ustedes ven aquí empieza a hablar de lo que es la verdad y el amor y cómo debemos de vivir, y habla del que aborrece a su hermano entre nosotros. Estas luchas siempre se han dado en todos los tiempos entre el pueblo de Dios. El problema es de que todos entramos en un proceso con Dios, pero no todos lo alcanzan. No todos logran entender y ser aprobados ante Dios. Ese trabajo del evangelio es nada más predicar y hacer sentir el sentir de Dios al corazón del hombre, para que el hombre determine lo que tiene que hacer ante Dios. Una de las cosas que habla el apóstol aquí, empieza hablando que entre los hermanos, según el apóstol habla aquí, había desunión, porque del uno empieza a hablar ahí de la unidad, de lo que es la comunión. ¿Saben qué es comunión? ¿Ustedes comprenden lo que es comunión? Por eso en el 1 dice: si estáis en luz como Él es luz, tenés comunión los unos con los otros. Lo mismo que si estás en la verdad, si vivís la palabra, si obedecéis sus mandamientos, es lo mismo. Esa es la luz que tenemos. Si en verdad hemos creído en Cristo, si en verdad aceptamos lo que Dios nos enseña, es ponerlo por obra. Y al ponerlo por obra nos va a dar unidad, porque nos va a dar unanimidad, que estamos de acuerdo todos en hacer una misma. Porque Dios no tiene muchas cosas para el pueblo suyo. Tiene una sola ley y este mandamiento, dice, y un solo mandamiento, que es el amor.
El amor cumple toda la ley y los profetas, dice el apóstol Pablo. Y empieza a hablar de cómo nos debemos de conducir nosotros. Por ahí hablaba con las muchachas todavía yo y digo, esto no lo digo, que ellas a veces se sienten asustadas porque siempre hablamos de ellas y digo, más hablara de ustedes, si estuviera cerca de ustedes, de verle todos los errores que se cometen entre ustedes también y que no los tengo cerca, pero el Espíritu da testimonio también. Pero ustedes también, como dice aquí el apóstol, son responsables de sus fallas y de sus faltas ante Dios. No crean ustedes que en aquel día nadie quedará absuelto. Cada uno, dice el Apocalipsis, que dará cuentas por sus obras ante Dios. Cada uno será juzgado según sus obras. ¿Ustedes creen que si ustedes no andan dignamente ante Dios van a escapar del justo juicio de Dios? Y por eso me llama la atención que el apóstol empieza a hablar, como les digo, con estas muchachas hablaba yo, que precisamente se me hace que hoy, y les decía que si hay cositas entre ellas y no hay unanimidad y entrega total de la una a la otra, no heredan la vida eterna. Si hay envidias, si hay pleitos, si hay celos, si hay contiendas, si hay cosas que no van de acuerdo con la unción que dice Juan aquí, ¿qué te dije? Que si entran, se quedan fuera. El problema también, y me llama la atención, digo, no solo en ellas, entre ustedes cuántas pláticas no se dan, cuántas críticas, cuántas cosas que no están de acuerdo entre lo uno y lo otro, entre aquello y esto. Yo diría que suficiente es Dios para juzgarnos a cada uno, y si aquel que no entrare, ¿qué se pudo hacer? Muchos quieren justificar sus faltas y su amor hacia Dios, su falta de amor hacia Dios, con criticar o juzgar al hermano. Pero ven el hermano, pero ve, lo vistes, pero vistes allá, pero vistes aquí. ¿Crees que eso te justificará de tu pecado? ¿Crees que eso te hará huir de la ira de Dios? El pecado de tu prójimo, o una falta, o tal vez cositas que los humanos tenemos. Por eso es que todo esto es prohibido. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Porque esto no justifica al hombre. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo y viviendo en el amor de Dios, sirviéndonos y amándonos los unos a los otros, con una misma meta de procurar alcanzar la vida eterna, todos unánimes, juntos. ¿No es así? Por eso Juan empieza a hablar y les dije, no les puedo hablar a fondo de todo, pero les puedo decir en concreto todo ese capítulo, porque no es una sola frase la que Juan está hablando ahí, está hablando en varias fases de lo que es la vida espiritual. Primeramente está hablando desde que comenzó en el 1 y siguió un pedazo del 2, de la fase de lo que es la unanimidad y si estamos cometiendo falta los unos a los otros. ¿Sabes qué está diciendo? Arrepiéntete para que te perdone Jesucristo como abogado tuyo. Para que por medio de él haya perdón. Porque el llamamiento sigue siendo hasta hoy en día arrepentidos y convertidos. Mientras estamos en una perseverancia, debemos de tener reflexión y de reconocer lo que el llamamiento de nosotros ha sido para perseverar, pero al pie del mandamiento de Dios a cada día. ¿No habla también de mandamientos, de obediencia ahí? No solo eso, ahí dice bien claro que se conoce que el amor de Dios se ha perfeccionado en aquel, cuando ¿qué dice ahí en el 2 todavía? Cuando obedece sus mandamientos. Y el mandamiento de Dios es este, dice el mismo apóstol, que os améis, que andéis en amor, así como él anduvo. Por eso es precisamente el área de entre nosotros de deber de vivir. A mí se me hace que si yo viniera
Y voy a tomar varias áreas aquí, ya que el Señor me da el machete y me da la espada. Así como está la hermana Evodia ahorita y la hermana Catal, que hoy viven juntas y antes vivían en apartamentos separados. Yo las encontré peleadas y no se llevaban bien, hablando una de la otra. ¿No es así, hermanas? Yo no sé si hicieron caso a Dios, lo que Dios les fue a decir, pero si yo juntara a la hermana Patricia con la hermana Carmen a compartir un apartamento, estuvieran tal vez peleándose por los platos y porque le agarró el pollo y que le agarró aquí. Cuanto eso dice la Biblia que no vale cuánto, nada. Yo preguntaría, ¿será que somos cristianos viviendo así? Eso hablaba con estas muchachas hoy, ¿no es así, muchachas? Que una se sienta coenvidiosa porque la otra hizo algo, que la otra se sienta que aquello es suyo, que la otra crea que porque lo que ella hace vale menos que la otra. Le decía yo a Matal, si tú fuiste a mover la tierrita de las rosas y la Malín fue y trabajó y trajo un cheque y proveyó, y yo traje otro cheque y proveímos, el mismo valor tiene que tú moviste la tierra a aquel que fue y trajo dinero. Lo mismo vale, la obra es de todos, la obra es de que somos miembros de un cuerpo y un miembro hace una cosa y el otro otra, cada uno en lo que hace y desempeña, pero que lo haga con libertad y con amor, no sintiéndose ni inferior ni superior, ni tampoco teniendo envidia el uno del otro, sino que sintiéndonos gozosos todos, unánimes, haciendo una misma cosa, llevando a cabo una obra de Dios en nosotros, que es el amor y la unidad de Dios. ¿No es eso? A ver, ¿tendrá capacidad la hermana Telech de vivir con la hermana Patricia? ¿Por qué? Porque es que siempre que hablamos, hermano, les digo, ustedes pueden agarrar una casa y vivir las tres familias en una casa. ¿Saben en qué piensan ustedes primero? En los problemas que van a tener. ¿Saben qué les digo con esto? Al pensar en eso, ustedes no se han convertido a Cristo. Ustedes son mundanos todavía, son impíos e incrédulos. Amén. No, por eso es que yo les dije, les voy a hablar las fases que está hablando el apóstol aquí. ¿No les dije? Por eso a mí no me gusta predicarles, todos se asustan, porque cuando el Señor nos desnuda y nos saca a flote, cuenta chismeando. ¿Ustedes creen que esos serían hermanos convertidos o gente incrédula? ¿Aló? ¿No me oyeron la pregunta? ¿Ah? ¿Sí me oyeron? ¿Cuánto vale un pollo ante Dios? Y sin embargo, como cristianos todavía se pelearan por un pollo. Por eso no pueden vivir juntos y creen que no aguantarían. Y no solo ellos, ahí está la hermana Beatriz también. Yo les aseguro que la hermana Beatriz con su propia hermana como hogares no pueden vivir por lo mismo. ¿Qué les falta? Convertirse a Cristo. ¿O no quieren que les hable así de claros el Señor? ¿Ah? Porque saben que, ¿qué es lo primero que piensan que van a tener? A ver, hermano, honestamente, ¿qué es lo primero que piensan que van a tener al vivir juntas en una misma casa? A ver, hermanas, sean honestas. Problemas, dice. No me quieren decir. Ni él tuvo valor de decirlo. Y si no tiene valor de decirlo, no es digno tampoco de predicar. Hermanos, es que seamos sinceros en lo que Dios nos manda y nos dice. Eso hablaba con estas muchachas. Vaya, y sería Dios el que les estaría hablando, digo yo hoy. ¿Qué piensas tú, Matal y Malí? ¿Qué se hicieron? ¿Ah? Por eso, hermanos, no se trata de que seamos el mejor predicador, como dice el hermano, que andan buscando dones.
sino que heredemos la vida eterna, que en verdad seamos ese pueblo santo y agradable a los ojos de Dios, y que Dios diga de nosotros: estos son mis hijos amados en cuales yo tengo complacencia. ¿No es eso? Por eso es que les dije yo que no podía predicarles mucho hoy, quién sabe. Por eso es de que cuando leemos aquí, el apóstol empieza a hablar de eso, del amor, de la obediencia, de la unanimidad, de amar ¿a quién? ¿Al mundo? No, a tu hermano. A tu hermano, dice ahí bien claro. Y el amor no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no se envanece, no cree que es más, pues eso quiere decir no se envanece, no cree que es el mejor, no cree que es el que hizo menos ni que el hizo más, sino que el amor todo lo da, todo lo sufre, todo lo soporta. Es bien claro, pero ¿cuánto lo entendemos? ¿A poco se enojaron porque les dije impíos hoy? Es que una persona que no ama la vida, dice el mismo apóstol aquí en el 3, no permanece en él, sino que está ¿qué? Muerto. Y Jesús no vino para dar muerte. ¿Qué vino a dar Jesús? Dice vida eterna. ¿No vino a dar eso Jesús? Por eso es que si tomamos las escrituras, a mí no me gusta tomar ustedes me han visto que yo cuando leo un capítulo les digo, me enfoco en esto, porque para leer todo ese capítulo y explicárselos todo. Luego el apóstol, después de que habla de eso, empieza a hablar de la separación, después de la unidad nuestra, después de vivir como Dios nos manda, como hijos amados de Dios, en santa y piadosa manera de vivir en amor mutuo el uno al otro. Nos habla después de lo que es no vivir con el mundo, sino que separados del mundo. Y después de eso dice también el apóstol que si no entramos en eso que estoy diciendo ahorita, de vivir en amor, en unidad, y vivir todos unánimes juntos como Dios quiere que vivamos, como hijos suyos en amor perfecto, y no nos apartamos del mundo, ahí viene otro que nos va a llevar. ¿Quién es? El diablo te va a engañar, dice. Ya entra en otra fase y empieza a decir: muchos en el evangelio se han desviado, quiso decir ahí el apóstol, al anticristo, los ha engañado y ahora niegan la fe de Jesucristo, quiere decir ahí. Ya no viven lo que Cristo les dijo. Hoy había un viejito de esos católicos que siempre le vivo pegando en la cabeza ahí en el trabajo yo, y me empieza a decir ahí que sí, que él le da comida al que tiene hambre y sed, agua al que tiene sed y que no sé qué. Y le dije yo, ven para acá. Y el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice el Señor. Le digo, tú eres un pobre miserable. ¿Sabes qué dice el Señor? Le digo, que sin Él nada podéis hacer. Entonces, ¿cuánto te puedes ayudar sin Él? A ver, ayúdate sin Él, le digo. Él es el que lo hace todo. Si Él quiere, te condena, y si quiere, te salva. Y le digo yo, tú te quieres justificar, le digo, que porque yo traigo hambre. Ven para acá, te voy a poner un ejemplo, le dije. ¿Tú crees que yo traigo hambre? Le digo. Y le digo, no creas que es por obra, porque así dice, para que nadie se gloríe, para que tú digas, oh, yo lo hay que comer, y crees que eso te justifica, sino que solamente te justifica la fe en el Hijo de Dios, la fe genuina en obedecer sus mandamientos tal y como son. Pero tú, le dije, ¿me quieres salir? Le digo, con que yo traigo hambre y me diste un plato de comida. Y vienes, le dije,
y eres un malcriado, un mal hablado, un pícaro, un adúltero, un fornicario, un borracho, te le quedas viendo a las mujeres y las deseas en tu corazón, y solo porque me diste el plato de comida, quieres que Dios te justifique todo el resto de pecados, solo por un plato de comida que me diste, pero tu corazón está lleno de pecado inmundo, lleno de adulterios y de fornicaciones. Dios te dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún borracho, ningún mentiroso, ninguno, y lo agarré, que haga estas cosas, hereda el reino de los cielos. Pero quiere llegar allá con Dios y decirle: sí, Dios, pero le di un plato de comida a aquel. ¿Crees que con ese plato de comida, le digo, vas a justificar todas tus otras inmundicias que tienes en tu corazón y en tu mente, sin creer que a santidad nos ha llamado Jesús? Hipócritas, les digo a eso yo, y solo se quedan cabeceando y no hayan qué hacer. ¿Ustedes creen que darle con plato de comida a alguien, como nosotros que creemos que a veces un hermano tiene una necesidad? Oigan bien, presten oído, abran la oreja ahorita y abran una y pónganse el dedo aquí en el otro para que no se les salga. ¿Creen que porque un hermano tenga una necesidad y que porque corremos y decimos: ah, hermano, aquí está, come, pero a la hora de convivir con él no nos podemos llevar bien y nos comemos ahí, sentimos el repudio del hermano uno al otro? ¿Tú crees que porque tu hermano lejos de ti y le puedes dar una libre frijol para que coma un día, con eso te justifica? Eso no dice el Señor. El Señor dice que nos amemos de corazón puro, con amor santo y perfecto. ¿Quieres más claro? Ya solo porque crees que vienes al culto y dices: oh, el hermano Edgar predica bonito, pero si te fueras a vivir conmigo después no me aguantas. Y dice: ¿quién aguanta al hermano Edgar? Vivir con él es aquí y es allá, y estás incómodo conmigo y no puedes tener esa unidad conmigo y ese amor mutuo del uno al otro. ¿Crees que nos va a justificar nada más estar de acuerdo aquí en un culto? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque ni amén me dicen. ¿Aló? Pues si quieren ya le paro aquí mejor. ¿Eso nos va a justificar? Que la palabra de Dios no es así nomás, hermanos. Las cosas del Señor no son así nomás. O son como Él dice, o estamos perdidos siempre. Por eso, hermanos, la escritura es clara cuando dice: mientras se dice hoy. ¿El lugar a qué? A rectificar, a corregir. ¿Para qué nos habla Dios? A ver, ¿quién sabe para qué nos habla Dios? Para que rectifiquemos, ¿verdad? Para que aprendamos de Él, que vivamos como Él quiere. Por eso me puso Dios a sacar todos estos pañuelitos allí. ¿Cómo nos fuera si viviéramos todos en una sola casa? Piénsenle. Si con dos no me las aguanto yo, ¿y ahora con todos? ¿Aló? De otro modo no vamos a ir con el otro que dice ahí más abajo. ¿Por qué? Porque el amor que profesamos no es sincero. ¿No es así? Y el amor de Dios es puro, es santo, sincero, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Por eso es que debemos de meditar bien y pensar bien en la palabra de Dios. No es asunto cosas fáciles esto. Por eso mismo es lo que pregunto: ¿qué piensan ustedes? ¿Que nos justifica que el hermano tenga hambre y que le llevemos un día su saco de arroz y sus latas ahí de frijoles y de espinacas y de tunas, y que ya, pero a la hora de vivir juntos no nos aguantemos uno con el otro? Pénsenle. Ahora los invito a que vivamos juntos todos, a ver cómo nos va. Ajá, entonces no son convertidos todavía. Así de corazón se los digo hoy delante del Señor.
¿Me están oyendo ahí en la cocina, hermanas? Todavía no somos convertidos, si eso se da. No podemos tolerarnos el uno con el otro. Una fallita del hermano. Oh, me falló el hermano, no me lo hizo, que no lo hizo, que aquí, que allá, me dijo, me dice, le dije, que me dijo, que no, que sí, pero qué. Olvídense, esto es de lejos y ahora de cerca. Esto digo de lejos, ahora de cerca. Están tristes. ¿Y qué van a hacer? Se van a convertir hoy, pero de corazón. Digo, solo en estas dos, que las miro más de cerca, pero el Señor siempre nos mira de cerca. ¿A cuántos? ¿Ah? A todos nos está viendo ahí. ¿Será que yo aguantaría que el hermano Henry esté allá dándome guerra en la casa también? Con estas dos casi apenas voy a Cucucho. Y me llevo al hermano Reinaldo también para que me pegue otro cabezazo ahí. Aguantaré. Oigan lo que estoy diciendo, porque esto es puro lo que digo. Pensemos, la hermana Teresa tendría capacidad de vivir con estas dos muchachas dándole guerra. Tendrían capacidad de soportar a la Matalia, a la Malín, o las correrían. Piensen hoy. Entonces, ¿será que creemos lo que dice aquí? No dije, no me contesten, hombre. Si no nos aguantamos, dije, si no nos soportamos, si no podemos llevarnos los unos sobre los otros, si no podemos llevar las faltas y los errores de uno de los otros, de poder soportarnos, como dice el apóstol Pablo, porque la Biblia nos lo dice claro a nosotros, soportados los unos a los otros, así dice la Biblia. Para que el amor de Dios se perfeccione ¿en quién? En nosotros. Porque de qué sirve, dice Jesús, que yo ponga una luz donde ya hay luz. La luz, dice, en las tinieblas resplandece. O sea, el amor se perfecciona donde hay desamor, donde hay odio, donde hay pleito, donde hay celo, donde hay contraria. Ahí se perfecciona el amor. Ahora pregunto, ¿cuántos hoy sí? Levanten la mano. ¿Cuántos convertidos de esos hay aquí? Porque donde hay pleitos, celos, iras, contiendas, desilusiones, griterías, borracheras, adulterios, fornicaciones, homicidios y muchas de estas cosas y muchas más, dice Pablo, de las cuales os amonesto, y he dicho antes que los que practican tales cosas no tienen el Espíritu de Dios ni entran en el reino de los cielos. ¿El hermano Edgar se inventó eso, hermana Teles? Los miro tristes. Están pensando que si no están adentro. Por eso es que Jesús le habló a Nicodemo ahí en la lectura que vimos. Nicodemo pensaba en las cosas de la carne, era carnal como muchos cristianos carnales. ¿Cómo voy a entrar de regreso? Decía. ¿Y cómo voy a aguantar a esta? Si es que Dios no aguanta eso, yo tampoco lo aguanto. No, hombre, más te ha aguantado Dios a ti. Si por la misericordia de Él es que estamos vivos y todavía nos está hablando, de otro modo ya nos hubiera consumido su ira. ¿No es así? ¿O es mentira? A ver, ¿quién es más bueno que quién aquí ante Dios? Qué tremenda esa pregunta, ¿eh? ¿Ah? Por eso es que si estamos de acuerdo en la palabra, entonces ¿por qué no vivimos por ella? ¿Por qué no cada día nos esforzamos
a amarnos como Dios nos manda, no hipócritamente como nosotros pensamos, no como Dios dice, con un amor sincero de corazón. ¿Por qué es que Santiago dice no os murmuréis los unos a los otros para que no seáis condenados? ¿Por qué dirá eso Santiago? Y no habla diciendo para que no seáis ahí malos cristianos, condenados, dice de una vez. Así dice. ¿Por qué dice eso Santiago? ¿Por qué dice esto Juan? ¿Por qué dice lo otro Pablo? ¿Por qué dice aquello Jesús? ¿Por qué dice esto Pedro? ¿Por qué dice allá Juan esto y el otro y el otro? Todos coordinan en lo mismo. ¿Por qué? ¿Se equivocaron todos? ¿O seré yo el equivocado? Tan tristes, todos los miro tristes y pensativos los pone la palabra. Todavía no han peleado, hermana, a Qatar con la hermana, Ustedes no se agarran de las orejas con la hermana, ni se van a agarrar, ¿verdad? Se van a amar más cada día. Y el día que no coma una porque comió la otra, la que no comió es la que tiene que sentir mayor gozo. ¿No sabían eso ustedes? Muchas veces se equivocan que creen que el que come es el que tiene mayor gozo. En el Señor no es así. En el Señor el que no come es mayor galardonado y el gozo es mayor. Es al revés de lo que el hombre piensa. ¿Sí me comprenden? Con eso que ni amén me dicen, me asustan. Por eso mismo pensemos, porque de otro modo, dice, ahí anda el anticristo, dice, hijitos, dice, ahí viene otro espíritu detrás de ustedes, dice, pero chapeando parejo, dice, los que son de él, para acá, para acá, para acá, para acá, y va haciendo el montón, y son montones los que miro yo en el camino, que va amontonando el anticristo para él, la ramera. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Y empieza a hablar del anticristo después, ¿verdad? Y después habla de la unción, de los que en verdad tienen el Espíritu de Dios. Oh, pero el fruto del Espíritu, dice Pablo, empieza con amor. Así dice Pablo. Es benigno, amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice, no hay quien lo doblegue. Pero los que tienen la unción, dice Juan, ahí va que sí dice, esos están seguros, dice. Yo así les he dicho a estas muchachas, si yo no tuviera esa unción, ya tiempo las hubiera corrido, les digo. ¿Para qué sí les he dicho, Montal? Sí, las corro. Pero tenga esa unción, me da paciencia, bondad. Porque la bondad, miren, hermanos, estar soportando y soportando es la misma parte de la bondad y la paciencia. Y así debemos de ser todos, benignos como es el Señor benigno. ¿No es así? Por eso es que les dije, no les voy a hablar mucho, pero yo creo que me han entendido muchísimo hoy ustedes. Levanten la mano los que entendieron bastante aquí ya. ¿Se han entendido bastante ahí? Pero eso dice, no los engaña ¿quién? El anticristo no se los puede llevar. Jamás se los va a llevar, porque el Espíritu ahí está siempre. Y dice el mismo Isaías dice, porque el enemigo, dice, levantará bandera sobre vosotros y vendrá, dice, vendrá, dice, como turbión sobre vosotros, dice, y el Espíritu Santo saldrá, dice, y el Espíritu de Jehová, dice, levantará bandera delante de él. ¿No lo han leído ustedes en Isaías? Pero ¿dónde mora el Espíritu de Dios? La unción es Él. En los que aman, tienen paz, bondad, amor, fe, templanza, mansedumbre. En esos mora ¿quién? Eso no los engaña el diablo. Por eso va que les dije que tiene sentido todo el mensaje que lleva el apóstol. Él empieza a hablar de una fase, dice, hermanos, como hermanos tienen que vivir así.
Y además de ser así entre hermanos, también con el mundo dice, guarden apártense de ellos, porque el llamamiento de Dios, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Cuántas veces les he enseñado a ustedes a aborrecer las cosas mundanas, televisión, canciones, toda esa inmundicia que hace el mundo? ¿Cuántas veces les he enseñado? ¿Ustedes se les ha quedado eso o se les olvida muy fácil? Sí se les ha quedado, porque eso no lo enseñan en las iglesias, es mentira. En las iglesias enseñan a ver televisión. A ver, ¿no son honestos ustedes para decir que sí? Se enseñan a ver televisión los pastores. Ellos mismos dicen, ¿no vieron las noticias? Dice, de las que se perdieron, dice los que no miran noticias. Miren que hablaron de esto y pura noticia predican. ¿Y qué dice ahí? La vanagloria de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del mundo, lo que el mundo produce, todo dice, no viene del Padre sino del mundo. Y el que está en eso, el amor del Padre no está en él. Es enredosa la palabra. Se complica la palabra. Por eso dice, primero ámense, vivan en esa unidad. A ver si pueden, será hermano que podremos vivir todos en un solo corral. ¿Cómo saldríamos todos pateados y mordidos uno con el otro? A ver, piensen. Porque Dios dice que los animales todavía se llevan mejor. Las hormigas, es más, dice que las hormigas trabajan mejor que nosotros, dice, unidas ellas que unidos nosotros. Y ellas no tienen un capitán como nosotros que tenemos a Cristo de capitán. Ni un gobierno que tenemos al Espíritu Santo de Dios como gobierno, como reino de Dios entre nosotros. Esas no lo tienen. Y mírenlas, esas no pasa una hormiguita ahí, te dije que me quitaste el bocado que yo traía, mira, y le tira una patada una a la otra, no, hasta un ladito se hace y van, y se hacen un ladito y van amontonadas y no se atropella una con la otra. Ay Dios, si ahí fuera la hormiga Matal y la hormiga Malín y el hormigo José, ay Dios, olvides. Ese si hiciera un solo remolino de hormiguero ahí en el camino. Patadero que se agarraran ahí. ¿Ah? ¿Aló? Y solo esos tres que mencioné han de ser los peorcitos de aquí. Y es mentira lo que dice Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice usted? ¿Es mentira lo que dice Dios? ¿Es verdad? Qué peligro el que corremos entonces. Qué peligro, ¿verdad? Usted pudiera venir a vivir con la hermana Telesh, ahí juntas en el mismo corral. No se peleara en que le comiera hasta el... No se enojara que ella se pusiera sus calzones y la dejara ahí sin nada para ponerse usted después. Es que todo eso se da hambre en las hermanas y vieran qué serio eso. No, es que no es chiste, es real eso. Es real. Eso está tremendo. ¿No es real eso? No, dice la hermana, ¿qué tal? Ay Dios. Por eso les digo. Entonces, ¿en dónde se ve el amor? Pues, a ver, ¿dónde queremos verlo? ¿En palabras fingidas? ¿En palabras fingidas lo queremos ver? ¿O en los hechos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Le entendieron un poquito a la escritura que leyó el hermano Henry hoy? ¿Le han entendido? Y si no, ahí viene, ¿quién viene ahí chapeando los suyos? ¿Cuántos se quieren ir en esa barridita? Ese le dieron una escoba para que se lleve con escoba los que son suyos. Va barriendo en medio del pueblo de Dios. ¿No sabían ustedes eso? Y se lo lleva, porque se lo lleva. Por eso es que ustedes vean el cristianismo cómo va, pero si está escrito. Por eso es que ustedes quieren cambiar, ¿se acuerdan del principio que querían cambiar en la iglesia en general? Olvídense, ¿cómo lo va a cambiar si eso Dios lo mandó ya? Cambiar a los pastores, olvídense, ¿quién los va a cambiar? Muchos no quieren perseverar porque los pastores están mal. ¿Qué les he enseñado yo?
que yo persevero más por eso, les digo. ¿Ah? ¿No les he enseñado eso? Por eso persevero más. Si el pastor no quiere, yo sí quiero, les digo. Y si todos no quieren, yo sí quiero. Hay que ser así de positivos en Dios, ¿o no? Así es que, hermanos, pensemos hoy. Pensemos, meditemos en esto. Tenemos esa capacidad que empezó hablando Juan. Por eso les dije, a saber si Dios nos va a dar ese privilegio de estar todos en un solo corral. A ver si no estamos todos chinundú de tanta patada que nos pegamos el uno con el otro. Pero ni las vacas van a estar como nosotros en un corral. ¿Ah? El hermano José me mira serio. Ya me imagino al hermano José corriéndolo en ese corral, yo queriéndole quitar el pelo. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría, vea? ¿Ah? Ya se afligió. Dice, ay, no voy a ir a vivir entonces. Dice. No, hermano, yo me conformo con mi apartamento que agarre, dice. ¿Verdad? Y el hermano Bel que está durmiendo, si paso yo haciéndole ruido ahí con la guitarra toda la noche. Y este hermano que no deja dormir. Y yo cantando coritos. Y lo hermana Telech también. Bravo ahí porque yo cantando coritos hasta el amanecer. Más para se me queda bien. ¿Y de mí qué va a decir? Dice, se queda esperando. Si de por sí eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Ay, es que estoy enfermo, dice, y va a predicar el hermano Edgar. Y ese nunca acaba, dice. Imagínense. Mejor no voy, le dice, me quedo aquí. Piénsenle. ¿Seremos de Cristo? ¿Estaremos en Él? ¿Estaremos en su mandamiento? ¿Estamos viviendo como Él dice? ¿Está serio, hermano Palacio? ¿Le está pensando antes de contestarme? Porque solo me dicen de repente amén, 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 y esos aménes a veces todos son mentiras. Piénsenle. Piénsenle, porque no es solo de engañarnos a nosotros mismos. Si la palabra de Dios es fiel y verdadera, hombre, y no solo eso, lean Hebreos 4, dice que es más cortante que ¿qué? Que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y los huesos, dice, todo lo separa y nos desnuda ante su presencia, porque no hay cosa que no haya sido creada por ella, que no haya de ser juzgada por ella. ¿Qué dicen de eso? ¿Qué dicen? Y la hermana Beatriz tendría capacidad de vivir con las hermanas para encorralarlas un día con ellas y dejarles en una casita ahí estrechita donde más se golpeen, a ver si aguantan, ¿verdad? ¿Verdad? Y que los hipotes de las hermanas le hagan un tiradero para ver si reniega. ¿Verdad? No, hermanos, seamos honestos, estamos hablando verdad en Cristo. Cosas reales, hechos reales de la vida cristiana. Porque ustedes creen, y no les he platicado yo antes a ustedes que el Señor me reveló que porque es que está tanto templo ingrato que no sirve para nada alrededor del mundo, pues, tantas iglesias vacías, de gente fría, hipócrita, llena de falsedad y de hipocresía en las iglesias. ¿Por qué está así? Porque no aguantaron los hechos de la iglesia primitiva, donde todos eran unánimes, de una misma alma, de un mismo parecer. Cientos no me los arruinan, mi alfombra no me la arruinan, mi piso no me la arruinan, esto en mi casa no, eso Dios me lo reveló, que por eso la iglesia llegó a hacer eso. Pero si ustedes leen en el principio, la Biblia dice que los apóstoles se reunían en las casas, de casa en casa, iban partiendo el pan y habían reuniones en las casas donde los hermanos tenían hermandad, se rompía el asiento, no les importaba, no creían nada, tener nada suyo propio, sino que todo lo tenían en común. ¿A poco me estoy inventando eso yo o está escrito?
¿Y de qué habló Juan allí? Al principio. ¿De qué habló? De una hermandad, de un amor sincero en Dios. El amor todo lo da, todo lo soporta, todo lo sufre, no se envanece. O sea, quiere decir, no cree que nada es suyo. Todo es de Dios. No me van a salir ustedes como una hermana en Tijuana. Hoy se habló fuerte el Señor. Me dijo, ay Dios, le dije, usted no ha oído los mensajes que hay ahí, le digo. Escapando del último incendio, escuche ese, le dije. La hermana Pat. Pensemos pues, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Nomás para que la leamos o para que veamos en verdad lo que Dios quiere de nosotros? ¿Para qué es? ¿Estoy hablando erróneamente o es correcto lo que hablo? ¿Ustedes están conscientes de eso? Ahora, ¿cuántos están dispuestos a entregarse a Jesús? Porque esa es la entrega que Jesús pide. ¿O es otra? Ese es el mandamiento, dice, de Él. Por eso inmediatamente Juan cuando habla y dice de obedecer sus mandamientos, ¿qué dice después? Pero si alguno aborrece a su hermano, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Que no ama a su hermano, dice. Muchos a este apóstol se les hace el más dulce, dice. Porque no saben lo que está diciendo. Un montón de cristianos que no disciernen lo que la palabra de Dios dice. Que es el más dulce de todos, dice, porque solo de amor habla, dice. Hipócritas, no saben lo que el amor que Juan está hablando, qué quiere decir. ¿Sí me comprenden lo que digo? Va que es duro lo que dice Juan al escudriñarlo y entender lo que el Espíritu está hablando por Juan. Va que es de serio, hermana, o no serio. Es serio, ¿verdad? Porque una cosa es decir, oh, tenemos que ser así, tenemos que ser asá, y dejarnos hipócritamente otra vez. Pero ahí nos está diciendo bien claro el mismo apóstol que esos no tienen ni al Padre, ni tienen al Hijo, no tienen nada. Están muertos, dice el mismo apóstol. ¿O no lo dice claro él? ¿No lo dice, hermano? ¿O soy yo el que predico fuerte? Porque yo nada más estoy repitiendo lo que dice Juan. Porque eso es lo que dicen los hermanos. El hermano Edgar predica fuerte, dicen, no digan eso, hermanos. La palabra de Dios es así, recta, es real, es vivificante, es una palabra santificadora que al hombre le redarguye de pecado. ¿No lo creen? La palabra de Dios es real, no es el hermano, es la palabra de Dios. Gracias le doy a Dios por la gracia que me ha dado de entender, y no solo de entender, porque algunos entienden pero no tienen gracia para explicar. Oigan lo que estoy hablando, que en ustedes se da eso. Muchos de ustedes dicen, yo cuando la leí, dice, entendí tanto, pero al pararme aquí, dice, ya no tuve palabras para explicar. Le doy gracias a Dios porque la entiendo, y al entenderla también me da la capacidad de también ayudar a otros y explicarles a otros. Pero no es el hermano Edgar que predica duro, no es así, hermano. La palabra de Dios es así, recta, no tiene ni doblez ni sombra de variación. Dios es recto. ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano los que lo creen. ¿No es así? ¿O hay doblez en Dios? Lo que pasa es que no todos tienen la gracia, ni todos tienen el mismo don, ni todos se les ha dado. Y digo, yo no me glorío en los dones. Yo me glorío en Cristo y en su gracia y misericordia que ha tenido por mí y por mis pecados, que me los ha lavado en su sangre. Esa es mi gloria. Lo demás todo le pertenece a Dios. La ciencia y la sabiduría. Lean lo que dice el rey Nabucodonosor, van a ver. En Daniel. Lo hizo un burro para que entendiera. Hecho hasta plumas y pisuñas y todo, porque se creía muy sabio. ¿No es así?
Ven que eso no tiene ninguna validez en el hombre. Porque toda la ciencia y la sabiduría, ¿a quién le pertenece? Todo el conocimiento. ¿Ah? Claro que solo a Él. Por eso no nos gloriamos en eso, como les estoy diciendo. Le doy gracias a Dios de eso, porque ustedes eso dicen, y gracias a Dios que Dios me da las palabras para reprenderlos hoy también. No digan el hermano predica duro, digan la palabra de Dios es recta, es verdadera, es real, nos desnuda, nos dice las verdades para que rectifiquemos y vivamos en su amor y en su verdad. ¿No es así? Pero ¿cuántos están dispuestos? Y después de cuántos están dispuestos, ¿cuántos lo logran? Porque no solo es estar dispuesto. Piénsenle, por favor, hermanitos lindos, en el amor de Jesús. Piénsenle hoy. Dicen amén, me dijeron todos. Pero después de estar dispuestos, ¿cuántos lo logran? ¿Es real eso? ¿Todos lo logran? Piénsenle entonces. Pensémosle de corazón. Es que esto no es un juego. Porque muchos toman las cosas muy en serio cuando Dios nos encara, pero rápido se les olvida. Se sienten bien regañados y aporreados hoy. Ay, bueno, sí, voy a ir al infierno, voy a arreglar. Otro día en la misma otra vez. Con otro gran camote. Hoy les agarró el camote el Señor y se los hace pedazos el camote y les mete la navaja y como es camote va, se los hace harina y empieza a salir el agua del camote ya y las cascaritas quedan ahí. Otro día traen otro camotote que le quedó una raicita y echó otro camotote grandote ahí. ¿Qué dicen? Hoy sí ni van a comer de tristes que los miro. Ya no torteen, hermanas, por favor. Los hermanos no van a comer hoy. Los miro muy tristes. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos han entendido algo? A ver. Pues levanten la mano, quiero verlos. ¿Sí han entendido eso, lo que Juan dice ahí? ¿Sí lo entienden? Ahora, ¿cuánto lo van a poner por obra? Porque yo todo. Oh, solo yo. ¿Sí? Les voy a cantar un himno ya para que les baje el mensaje de hoy. Los miro muy tristes. Y yo que sé que con este himno les va a bajar, van a ver. No para que se les quede, para que se aflijan y digan, no, si Cristo ya viene, hoy me pongo bien. Así hay muchos cristianos, solo porque vienen a la guerra se ponen bien. Otra vez en la misma. ¿Ah? ¿Usted de esos, hermanos? No, usted es sincero con Dios. No sé si la hermana Carmen todavía tiene tortillas en la mano, si quiere cantarla conmigo, que la cantemos. A ver si me acuerdo de memoria que la hermana Carmen me dejó el ignario en la casa. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Está serio lo que habla Juan? ¿Para que no es muy así de amor, como dicen muchos que es el apóstol? Va que así dicen casi todos los cristianos. Usted que nació en el Evangelio, pero va que no entienden lo que Juan habla. Así dicen que eres el apóstol del amor. Dice. No, si el del amor es Dios. Y todos son los apóstoles del amor. Todos hablan lo mismo. ¿Vas a cantar, mi hija, conmigo? Si no canto yo solo.